Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la tercera parte de este curso de CSS desde cero. Si es que aún no lo viste, la primera parte y la segunda parte, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video. Bien, continuando con el curso, vamos a tocar un tema que son los elementos en línea y qué son los elementos en bloque y cómo diferenciarlos a cada uno de estos elementos. Listo, empecemos. Primeramente vamos a utilizar, por ejemplo, un elemento A, que es un elemento en línea. Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí un nombre de hola y vamos a ponerle aquí un numeral. Listo. Entonces vamos a copiarlo, por ejemplo, para ver un ejemplo, unas 3 veces, ¿ya? Listo. Si guardamos, vemos ahí. Ahora, vamos a estilizar, por ejemplo, vamos a ponerle, por ejemplo, un background color y vamos a poner, por ejemplo, este color. Si guardamos, vamos a ver ahí. Pero ahora, lo que tienes que entender de los elementos en línea es lo siguiente. Por ejemplo, los elementos en línea se diferencian de los elementos en bloque, es que solo ocupan el ancho de su contenido, no ocupan todo el ancho disponible. Entonces, por ejemplo, solo pusimos hola y solo ocupa ese ancho. Entonces, el otro elemento se viene a su costado, se viene a su costado y así sucesivamente van a funcionar los elementos en línea. Por ejemplo, si aumentamos aquí un hola, guardamos y vemos que se aumenta, pero el otro elemento sigue a su costado. Entonces, ¿y cómo funciona un elemento en bloque? Por ejemplo, un párrafo es un elemento en bloque. Entonces, por ejemplo, podemos decir aquí, Loren, si guardamos, vemos ahí. Pero para diferenciar esto, vamos a ponerle un clase, por ejemplo, un class P1. Vamos a ponerle P1 y esto vamos a copiarle 2 veces. Listo. Y esto va a ser un P2. Listo. Si guardamos, vemos ahí 2 párrafos. Pero para diferenciarlo aún más, vamos a cortar hasta aquí. Y esto de igual manera. Listo. Si vamos a guardar, vamos a tener ahí. Ahora, a cada uno de estos elementos vamos a ponerle un fondo, lo que es con background. Entonces, ponemos background color. Vamos a ponerle distintos colores para ver las diferencias. Entonces, vamos a poner P2. Vamos a ponerle otro background y que va a ser, por ejemplo, de este color. Si guardamos, vemos ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, vamos a ver aquí las diferencias. Los elementos en línea solo ocupan el ancho de su contenido, o sea, lo suficiente para su contenido. Va a ocupar el ancho, lo que necesita su contenido, nada más. Luego, el otro elemento se va a poner a su costado, el otro elemento se va a poner a su costado, y así sucesivamente. Pero un elemento en bloque no importa el ancho de su contenido, no importa, o sea, ocupa todo el ancho necesario, todo el ancho que hay. Entonces, esa es la diferencia entre un elemento en línea y en bloque, que ocupa todo el ancho, no importa su contenido. Por ejemplo, vemos que el contenido solo ocupa hasta aquí. Entonces, va a ocupar todo el ancho. Entonces, para esto vamos a ver algo. Mira, por ejemplo, vamos a convertir un elemento bloque a elemento en línea. ¿Cómo se convierte esto? Por ejemplo, podemos poner, por ejemplo, display. Display, pero antes, eh, por ejemplo, este elemento viene con un display inline. Entonces es por eso que por default viene con un display inline. Es por eso que es un elemento en línea. Pero si queremos cambiar, por ejemplo, a bloque, ¿cómo deberíamos hacer? Para esto utilizamos el valor, lo que es block. Si guardamos, vemos ahí se convierte en bloque. No importa su contenido, el ancho de su contenido. Ocupa todo el ancho disponible. Todo el ancho, todo el ancho. Entonces, para ver, por ejemplo, vamos a ponerle un margin. Un margin de 5 píxeles, por ejemplo. Entonces, vemos ahí, ¿no? Todo el ancho. Entonces, ¿y cuál es la desventaja, por ejemplo, de un elemento inline?
¿Cuál es la desventaja? La desventaja es lo siguiente, por ejemplo, si esto viene con un display inline, por default, si nosotros queremos, por ejemplo, utilizar todas las propiedades del box model o del modelo de caja, por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, en este caso, un margin top de 10 píxeles, queremos moverlo hacia abajo. Entonces, si guardamos, no pasa nada. Entonces, así algunas propiedades no nos va a funcionar correctamente con un elemento en línea. Entonces, para eso, lo que deberíamos hacer es que a este elemento convertirlo a bloque, ¿no? Si guardamos, ya tenemos, por ejemplo, un margin top de 10 píxeles para cada elemento. Entonces, funciona así. Y también, por ejemplo, podemos convertir estos elementos párrafo en elementos en línea. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Ponemos inline, que se convierte en inline. También el de abajo, ¿no? Para que se suba a su costado. Si guardamos, vemos ahí. Por ejemplo, si agrandamos, se pone al costado del otro. Solo está ocupando ahora todo el ancho disponible para su contenido, no todo el ancho disponible que hay. Entonces, de esta manera funciona. Pero ahora, si yo quiero utilizar todas las propiedades del box model y quiero que estén en línea, entonces, ¿cómo utilizo esto? Porque como vemos, si por default trae o le ponemos display inline, no vamos a poder utilizar todas las propiedades del box model correctamente. Entonces, para esto, ya no vamos a ponerle en bloque. Entonces, nosotros queremos que esté en línea, pero que nos permita utilizar, por ejemplo, el margin top, como hace rato vimos que no nos permitió. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Hay un valor, por ejemplo, lo que se llama inline block. Si guardamos, con esto estamos indicando que nuestro elemento sea en línea, pero también tenga las propiedades del bloque. Entonces, con esto nos va a permitir, por ejemplo, cuando un elemento esté en bloque, vamos a utilizar todas las propiedades del box model. Entonces, no vamos a tener ningún problema. Vamos a poder utilizar normalmente el padding, el margin, todo eso. Pero ahora, por ejemplo, si tiene display inline block, entonces va a pasar lo siguiente. Por ejemplo, si ponemos de nuevo el margin top de 10 píxeles, si guardamos, vemos ahí que sí se aplica esta propiedad. Entonces, por ejemplo, si ponemos un padding de 10 píxeles, guardamos y listo. Entonces nos está funcionando. Entonces, si queremos utilizar, por ejemplo, un elemento que esté en línea, pero queremos utilizar sin ningún problema las propiedades del box model, entonces te sugiero que utilices inline block. Entonces, de esta manera funcionan los elementos en línea y elementos en bloque. Hay varios elementos en línea también, puedes averiguarlo, también casi la mayoría son elementos en bloque. Entonces, ahora vamos a pasar, por ejemplo, a un div. ¿Cómo funciona un div? Si guardo, no pasa nada. Entonces, para esto, por ejemplo, vamos a borrar estos elementos y vamos a guardar aquí. Y también vamos a eliminar esto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un elemento div, pero aquí no se ve nada. ¿Por qué? Porque un elemento div normalmente, vamos a poner div, normalmente necesita un ancho y una altura, pero necesariamente un ancho no. ¿Por qué? Mira, si ponemos una altura definimos con height, y por ejemplo si ponemos 50 píxeles y vamos a ponerle por ejemplo un color, un background color, por ejemplo chocolate. Si guardamos, vemos ahí. ¿Por qué? Si no le pusimos un ancho. Entonces, un div es un elemento en bloque. Va a ocupar todo el ancho disponible. Entonces, no es necesario ponerle, por ejemplo, un ancho. Pero si nosotros queremos ser más específicos, en ahí sí podemos poner, por ejemplo, un ancho. Un ancho se define en CSS con un width. Por ejemplo, podemos poner 500 píxeles. Entonces, si guardamos, aquí no va a haber notorio, mejor vamos a poner algo menos.
Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 200 píxeles. Si guardamos, vemos ahí, nuestro div tiene un ancho de 200 píxeles y una altura de 50 píxeles. Entonces, ¿cómo vemos esta medida? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos a inspeccionar este elemento y para esto vamos a agrandar esto y vamos a seleccionar. Ahí tenemos. Nuestro elemento mide 200 por 50, nuestro div. Esa es su medida. Pero algo va a pasar en las cajas, lo que vas a tener en cuenta. Ahora, dentro de este div vamos a poner un elemento P. Entonces vamos a poner la etiqueta P y vamos a autocompletar con Loren. Guardamos, vemos ahí. Pero antes vamos a ponerle, por ejemplo, a nuestro div una clase que se va a llamar contenedor. Listo. Guardamos y vamos a nuestros estilos y vamos a cambiarle, por ejemplo, a este div. Vamos a ponerle la clase contenedor. Listo. Si guardamos, no hay cambios. Pero aquí observamos un pequeño detalle. Por ejemplo, nuestro contenedor tiene un ancho de 200 píxeles y tiene una altura de 100 píxeles, que son medidas fijas. Entonces, nuestro texto está sobresaliendo de este contenido. Entonces, ¿cómo arreglamos este detalle? Para esto hay una propiedad, por ejemplo, llamado overflow y podemos utilizar, por ejemplo, con valor hidden. Si guardamos, vemos ahí que ya no sobresale nuestro texto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo está escondiendo. Entonces, y por ejemplo, si queremos ver todo el contenido que hay en este contenedor, para esto podemos utilizar el valor que es auto. Si guardamos, vemos ahí. Podemos scrollear. Entonces, de esta manera tú puedes trabajar también con overflow auto para que tú puedas ver todo el contenido que hay dentro de este contenedor. Bien, ahora, por ejemplo, ¿cómo centramos este contenedor al centro? Para esto podemos utilizar, por ejemplo, un margin auto. Si guardamos, ahí podemos centrar. Entonces, también podemos utilizar, por ejemplo, al lado de arriba, por ejemplo, de 15 píxeles y a los costados auto. Entonces, automáticamente lo va a centrar. Pero tienes que tener en cuenta los siguientes conceptos. Para tú poder centrar con margin auto, tu elemento contenedor o la caja que quieres centrar debe tener un ancho definido y debe ser un elemento en bloque. Listo. Ahora, por ejemplo, ¿cómo centramos textos? ¿Cómo centramos títulos? Por ejemplo, para esto vamos a definir, por ejemplo, un subtítulo que va a decir, por ejemplo, curso de CSS. Entonces, si guardamos, vemos ahí un subtítulo. Pero antes de esto, por ejemplo, vamos a ir a los estilos y vamos a estilizar a nuestro elemento H2. Vamos a decirle, por ejemplo, text align center. Guardamos y vemos que esta propiedad text align center lo ha centrado en nuestro subtítulo. Entonces, por ejemplo, esta propiedad text align tiene diferentes valores. Por ejemplo, el por default, el que viene es start. Entonces, start viene de inicio y center viene de centrar. Y también tiene un valor end, que es de final. Entonces lo va a llevar al lado derecho. Entonces, lo normal, lo más usado es text align center para centrar. Entonces, esto podemos estar utilizando, por ejemplo, para los textos, para los títulos y subtítulos, para todo tipo de textos. Ahora, en los textos también, ¿cómo definimos, por ejemplo, el tamaño? Para eso utilizamos font size. Con font size definimos el tamaño de letra que queremos en nuestra página web. Por ejemplo,
En este caso voy a decir yo quiero de 20 píxeles. Si guardo, tengo de 20 píxeles. Por ejemplo, si vamos a ponerle, por ejemplo, de 10 píxeles, se va a ver más pequeño nuestro texto, ¿no? Se ve pequeñísimo. Entonces, para esto vamos a ponerle, por ejemplo, 30 píxeles. Entonces vemos ahí nuestro título de 30 píxeles. Listo. Ahora vamos a ver que esta caja puede variar su tamaño. Ojo, por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, un padding, de 10 píxeles, tiene un padding de 10 píxeles. Ahora, por ejemplo, si aumentamos, por ejemplo, un border de 5 píxeles, que sea sólido, que sea de color negro. Si guardamos, nuestra caja tiene un borde de 5 píxeles. Entonces, para ver esto, nuestra caja normalmente debería de medir 200 píxeles y 100 píxeles de altura. Entonces, lo que vamos a ver, vamos a inspeccionar este elemento y vamos a ir al div contenedor. Entonces, nuestro div mide ahorita 230 por 130. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a seleccionar nuestro div y vamos a ir a Computed y veamos aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que se está sumando para el tamaño de la caja lo que es el padding y el borde. Y es por eso que eh, ha cambiado lo que es el tamaño del div. Ahora mide, por ejemplo, 230 por 130. Entonces se está sumando lo que pusimos, por ejemplo, un borde de 5 píxeles más 10 píxeles del padding. Es por eso que ahora mide, como indica aquí, 230 por 130. Entonces vas a tener, por ejemplo, si es que esta parte no lo vas a entender, vas a tener este tipo de problemas. Entonces tal vez tú quieres que tenga tu caja una medida exacta, que no varíe, que su contenido se acomode a su medida de tu contenedor. Entonces, ¿cuál es la solución para evitar este tipo de problemas? Entonces, para solucionar este tipo de problemas, tenemos una propiedad, por ejemplo, llamado box sizing y un valor border box. Entonces, si guardamos, vemos un cambio. Entonces, por ejemplo, si vamos a inspeccionar de nuevo, vamos a seleccionar este elemento y vemos ahí que nuestro contenedor mide 200 por 100. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, la propiedad box sizing lo que hace es que se conserve esta medida que nosotros hemos declarado en esta parte, que sea de 200 píxeles por 100 píxeles. Entonces, su contenido se va a acomodar o se va a comprimir, depende al ancho que le dimos, depende a la altura. Entonces, de esta manera funciona lo que es el box sizing, lo que nos va a ayudar bastante a conservar el ancho que le hemos dado, la altura que le hemos dado. Entonces, por ejemplo, ponerle a cada caja va a ser tedioso, box sizing, border box a cada caja, porque vamos a trabajar con varias cajas en una página web. Entonces, para esto vamos a llevarlo, esta propiedad, a un selector universal a la parte superior para que aplique a todos los elementos. Yo te sugiero que tú lo utilices, esta propiedad box sizing, border box, si es que tú quieres que se conserven el ancho o la altura que tú vas a definir a tus cajas. Entonces nos va a ayudar bastante lo que es esta propiedad. Y siempre utilízalo en un selector universal para que no repitas código. Ahora vamos a estar hablando de un tema que también es importante en CSS: la herencia, la cascada y la especificidad en CSS. Entonces, para esto vamos a ir al HTML y este subtítulo vamos a
ponerlo dentro del div. Entonces vamos a guardar, vemos ahí. Ahora vamos a ir a nuestros estilos y vamos a cambiarle, por ejemplo, el ancho. Vamos a decirle que tenga 300 píxeles y la altura también de la misma manera, que tenga de 300 píxeles. Y listo. Ahora vamos a cambiarle, por ejemplo, el color de texto, que tenga, por ejemplo, color blanco, white. Listo. Pero aquí pasa algo extraño. No sé si te habrás dado cuenta, pero al solo ponerle un color blanco a nuestro contenedor, el H2 tiene un color blanco y nuestro párrafo también un color blanco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí es donde se está aplicando la herencia. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, este H2 hereda la propiedad color de su padre y también este párrafo hereda la propiedad color de su padre. Entonces, por eso se pone de color blanco. Entonces, de esta manera funciona la herencia. Pero también hay elementos que no heredan una propiedad de su padre. Por ejemplo, vamos a aumentar, en este caso, por ejemplo, es la etiqueta ancla. Entonces vamos a poner, por ejemplo, en este caso un numeral y vamos a decirle, hola, soy una ancla. Vamos a guardar y vemos ahí, no cambia el color a blanco. Entonces nosotros, ¿cómo podemos forzar que herede? Entonces vamos a poner el elemento A y vamos a decir un color y vamos a utilizar, por ejemplo, un valor inherit o inherit. Guardamos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Estamos forzando que herede la propiedad color de su padre contenedor. Entonces, de esta manera funciona la herencia. Pero también hay propiedades que no se pueden heredar. Por ejemplo, el borde no es heredado. En este caso, si nosotros queremos forzar, también podemos forzar, por ejemplo, diciéndole que, por ejemplo, el elemento P que tenga un border inherit. Si guardamos, vemos ahí que hereda el borde de 5 píxeles. Entonces, de esta manera. Entonces, si nosotros queremos también heredar, por ejemplo, lo que es el padding, entonces también ponemos inherit. Guardamos y vemos también que hereda lo que es el padding. Entonces, podemos ver también ahí que algunas propiedades no se puede heredar. Entonces, tenemos que, si queremos heredar, utilizamos un valor inherit. Entonces, de esta manera funciona lo que es la herencia en CSS. Bien, ahora ya aprendiste cómo funciona la herencia en CSS. Ahora vamos a aprender cómo funciona la cascada y la especificidad en CSS. Para esto, por ejemplo, vamos a cambiar a nuestra caja, por ejemplo, a un color más oscuro. Listo. Y también vamos a darle un borde un poco más, un color plomito. Si guardamos, listo, ya tenemos ahí. Y también vamos a darle un detallito que es con border radius de 10 píxeles. Listo. Ahora para esto vamos a, por ejemplo, vamos a aumentar un párrafo más. Vamos a autocompletar con Loren de 15. Listo. Guardamos. Ya tenemos ahí. Ahora te voy a explicar cómo funciona la cascada. Entonces, para esto, por ejemplo, vamos a llamar a nuestra etiqueta P y vamos a darle, por ejemplo, un color. Color, por ejemplo, que sea gold. Guardamos. Nos aplica a todos nuestros párrafos.
pero yo un poquito más abajo le sobrescribo esta propiedad. Por ejemplo, color, le digo, por ejemplo, yo quiero que sea este color. Guardo y se aplica este color. Más abajo lo sigo sobrescribiendo. Color, por ejemplo, le doy este rosado. Entonces guardo, se sigue aplicando la última propiedad. Entonces, ¿a qué se debe esto? Esta es la cascada. Funciona de esta manera la cascada, de arriba hacia abajo. Por ejemplo, selecciona a este selector que es selector de tipo, que es la etiqueta P. Luego lo damos una propiedad, color, que es de gold. Entonces, más abajo le damos otro valor, más abajo otro valor. Si es que esto se aplica de arriba hacia abajo, entonces se va sobreescribiendo. Entonces siempre lo que se va a mostrar como resultado va a ser la última propiedad. Entonces, por ejemplo, si este rosado vamos a cambiar a la parte de superior, guardamos, se va a aplicar este verde. Entonces, de esta manera funciona la cascada. Pero para la cascada, para que se aplique la cascada, tienes que ver algo muy importante. Por ejemplo, el selector. El selector tiene que ser igual. Por ejemplo, si otra vez llamamos al P y vamos a decir, por ejemplo, color, que sea de color este color. Si guardo, se va a aplicar este color. ¿Por qué? Por cascada. Pero si cambiamos esta a la parte superior, por ejemplo, ahí guardamos, se va a aplicar este verde. Entonces, ahora tú ya entiendes cómo funciona la cascada. Pero antes, por ejemplo, para que tú lo entiendas mucho mejor, vamos a darle una clase. Vamos a decirle párrafo. Guardamos y vamos a ir a esta parte. Vamos a decir, por ejemplo, vamos a aumentarle esta clase párrafo. Párrafo. Guardo. Pero ¿qué pasa si nosotros al otro párrafo también le ponemos la misma clase, lo que es párrafo? Guardamos y lo que pasa es que se está aplicando esto. ¿Por qué? ¿Por qué ya no funciona la cascada? Se supone por cascada se debería aplicar esto, pero ahora se está aplicando esto. Entonces, ¿a qué se debe? Tienes que tener mucho en cuenta. Si quieres aplicar la cascada, tienes que ver el selector. Entonces, para que haya cascada, debe tener el mismo valor los selectores, o como en este caso. Pero en este caso ya varía el selector. En aquí arriba estamos siendo aún más específicos. Le estamos diciendo, seleccióname a todos los P's que tengan una clase párrafo. Pero en este caso solo le estamos indicando, seleccióname a todos los párrafos. Pero aquí arriba somos aún más específicos. Entonces, de esta manera funciona la especificidad. Ahora sí te explico cómo funciona la especificidad. Para esto, por ejemplo, tengo una imagen para poderte explicar. Entonces, ¿qué es la especificidad en CSS? La especificidad es la manera mediante la cual los navegadores deciden qué valores de una propiedad CSS son más relevantes para un elemento y por lo tanto serán aplicados. Entonces, lo que tenemos que entender es esta parte, que en CSS los selectores tienen un valor de 1 a 1000. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, dice, tiene un valor, un peso de 1000 los estilos en línea y tienen un valor de 100 o un peso los ID, los selectores de tipo ID, y también tienen un valor de 10 los selectores de tipo clase, de tipo atributo y pseudoclases. También tienen un valor de 1 o peso de 1 los elementos de tipo o los selectores de tipo y también los pseudoelementos. Entonces, ¿cómo funciona esta parte? Por ejemplo, tú me preguntas ahorita, pero ¿cómo veo cuánto pesa mi selector?
Entonces, te voy a enseñar cómo puedes ver el peso. La manera sencilla, hay páginas que te pueden ayudar a ver el peso, pero lo más práctico que te recomiendo que uses es lo que tiene Visual Studio Code. Por ejemplo, si pasas el mouse en la parte del selector, aquí nos indica que tiene una especificidad de 1. Entonces, es lo que nos indica en esta parte, que los elementos de tipo o selectores de tipo tienen un valor o un peso de 1. Entonces, solo vale 1. Entonces, si pasamos a este selector de arriba, tiene un peso de 11. Ojo, tiene un valor de 11. ¿Por qué? Porque el selector de clase vale 10. Y si le sumamos más el elemento de tipo, 10 más 1 sería 11. Entonces, ahora ya tiene todo sentido. ¿Por qué? Porque este selector vale 11 y este selector solo vale 1. Entonces, es por eso que no se aplica la cascada, porque este selector es más específico que este, porque tiene un valor, es más, se podría decir, tiene más peso. Entonces, CSS va a tener en cuenta siempre a los selectores que tienen más peso y les va a aplicar. Listo. Entonces, de esta manera funciona la especificidad. Entonces, por ejemplo, a estos párrafos, vamos a utilizar, por ejemplo, un estilo en línea. Entonces, vamos a poner style y vamos a ponerle, por ejemplo, un color, que sea un color, por ejemplo, este verde. Si guardo, se va a aplicar este verde. ¿Por qué ya no se aplica este amarillo? Porque aquí estamos siendo más específicos. Le estamos diciendo que vamos a utilizar un atributo style y vamos a darle una propiedad color y este valor. Entonces se está aplicando. Entonces, por ejemplo, este tipo de estilo, lo que es estilos en línea, tiene un peso de 1000. Entonces es más importante que nuestro estilo de aquí. Entonces, esto siempre se va a aplicar. Siempre se va a aplicar porque tiene más peso. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema, porque nos podemos confundir y no vamos a entender por qué, o sea, por qué se aplican los estilos y por qué el resto de aquí no se aplica. Entonces lo que tenemos que entender es que los estilos en línea tienen más peso, entonces van a aplicar. Entonces no importa aquí cuánto indique, a menos que tenga, por ejemplo, vamos a regresar aquí, ¿ya? Vamos a regresar aquí para que, porque vamos a regresar, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, en este caso, style, el atributo style, vamos a poner color y vamos a dar este color. Guardamos, guardamos y vemos aquí. Pero ahora vamos a ver algo muy importante. Por ejemplo, ¿cómo podemos romper este valor de 1000? Por ejemplo, hay un valor reservado, por ejemplo, en CSS que no te recomiendo que uses, pero en este caso lo vamos a utilizar. Podemos poner, por ejemplo, que se aplique este gold, pero para esto yo voy a utilizar un valor llamado important. Si guardo, se va a aplicar este gold a todos los párrafos. No importa si aquí fue más específico, no importa si en el HTML coloqué un estilos en línea, no importa. Esto va a romper todo. Aquí dice que este valor o esta propiedad color gold tiene más valor, es más importante. Entonces, si vamos a indicarle este valor que es important, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con esto vamos a romper lo que es la cascada y la especificidad. Y también vamos a tener problemas más adelante si es un proyecto grande.
Entonces, esto solo se puede utilizar en casos de emergencia o en casos muy urgentes, pero no es tan recomendable utilizarlo porque esto te va a romper lo que es la cascada y la especificidad, porque aquí eso que somos más específicos, pero no lo está haciendo caso. Entonces, ni tampoco hace caso a lo que es a los estilos en línea. Entonces, esto va a romper lo que es la cascada y la especificidad. Entonces, no te sugiero que lo utilices, pero es importante que tú lo conozcas, este valor que es importante. Entonces, esto rompe todo lo que es la cascada y la especificidad. Entonces, vamos a borrar este important. Vamos a guardar y tenemos ahí. Acabamos de borrar todas las clases, entonces vamos a tener este resultado y también vamos a borrar este estilo en línea. Listo, vamos a aumentarle nomás lo que es las clases. Vamos a ponerle nomás párrafo. Guardamos. Listo. Entonces, en esta parte estamos siendo más específicos, como te hablaba de la especificidad. Entonces, ahora tú ya sabes, ¿no? Entonces, si tú quieres ser más específico, puedes ver aquí cuánto de especificidad estás utilizando. Entonces, ahora vamos a utilizar la especificidad, por ejemplo, para cambiar este fondo de azul a otro color. Entonces, para esto vamos a ir al HTML y vamos a ver, por ejemplo, nuestro contenedor es un elemento div, tiene una clase contenedor y también tiene un ID conte. Entonces, para esto vamos a indicarle de la siguiente manera. Seleccioname un elemento div. Este div tiene una clase contenedor y también tiene un ID conte. Conte. Ahora vamos a ponerle un background color y vamos a indicarle, por ejemplo, este color. Si guardo, vemos ahí. Entonces, por ejemplo, si esto lo llevamos a la parte de arriba, para que veas, guardamos y sigue aplicándose. ¿Por qué? Porque si pasamos el mouse por esta parte, tiene una especificidad de 111. Entonces, si pasamos a este selector, solo tiene una especificidad de 10. Entonces, el que se va a aplicar por especificidad es el que tiene más peso o más valor. Entonces, el que se aplica es esto. Entonces, ¿cómo así suma 111? Por ejemplo, recuerden, un div es un selector de tipo que vale solo 1 y una clase vale 10. Sumados ya haría 11. Pero recuerden, un ID vale 100. Entonces, 100 más 10 más 1, 111. Entonces, si se olvidaron, recuerden aquí. Un ID vale 100 y más una clase que vale 10 sería 110, más un elemento de tipo o selector de tipo 1, entonces 111. Entonces, de esta manera nosotros podemos aplicar lo que es la especificidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si vamos a copiar esto, por ejemplo, vamos a pegar aquí y vamos a cambiar este valor. Por ejemplo, vamos a cambiarle un poquito más oscuro. Si guardo, ¿cuál creen que se va a aplicar? El de oscuro. ¿Por qué? Por cascada. También podemos trabajar así, por cascada. Se está aplicando por cascada, porque tienen el mismo valor o el mismo peso. Entonces, cuando un selector tiene el mismo valor o peso y tiene las mismas propiedades, se va a aplicar lo que es la cascada. Entonces, ahora tú ya aprendiste cómo funciona la cascada y también cómo funciona la
especificidad.